Los aspectos centrales relacionados con el sector defensa deben estar orientados a asegurar y garantizar la subordinación efectiva de los militares ante las autoridades civiles. Yo creo que aquí hay como varios elementos. Siento que se avanzó bastante en el proceso, pero evidentemente quedó inconcluso. Uno de los elementos fundamentales es el hecho de que los militares no tienen que ser autónomos. Esto significa entonces que quien debe decidir todo lo relacionado con el tema de defensa y las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. A eso se le llama conducción civil de la defensa. En mi criterio, antes de plantear un proceso de reforma, tiene que plantearse un análisis respecto a la necesidad que el país tenga en materia de defensa. ¿Cuáles son los requerimientos que Honduras tiene? Y dentro de esos requerimientos, ¿cuáles son atendidos por las Fuerzas Armadas? Lo primero es que la discusión sobre la reforma al sector defensa no está instalada en la sociedad hondureña. Note que siempre se habla de la reforma a seguridad, se habla mucho de la reforma a la policía. Y con la crisis que tiene la policía se habla de depuración, de reforma policial, de reforma al sector seguridad, etc. Pero muy poco se habla de lo que es reforma al sector defensa. Yo creo que en el país ha habido un problema que también tiene que ver con esa debilidad conceptual y es la falta de una comunidad académica civil que se dedicara a los temas de la defensa. Y tanto el tema de defensa como de seguridad se ha mantenido en el ámbito o de las Fuerzas Armadas o de la policía y se ha creído que nadie más puede abordar el tema o puede sugerir el tema. Uno de los aspectos centrales de la reforma al sector defensa, la acotación de las funciones de los militares y de la defensa. Acotar y delimitar bien cuáles son esas funciones de los militares, porque la tendencia es a que se desborden esas funciones. ¿Y se desbordan por qué? Por diversas razones. Una, porque las constituciones políticas como la nuestra dejaron una puertecita abierta para que los militares asumieran funciones muy diversas. Frente a la fragilidad del Estado, ellos pueden intervenir en acciones de medio ambiente, en acciones forestales, en acciones de seguridad pública, en el narcotráfico. Entonces eso amplía la gama de acciones y funciones que están desarrollando o ejerciendo las Fuerzas Armadas. Un tema que habría que revisar es el tema educativo. ¿Cómo se forman los soldados hondureños? ¿Cómo se hace carrera? ¿En qué medida mantienen un esquema todavía de época de Guerra Fría o de décadas anteriores? ¿En qué medida los soldados están entendiendo la complejidad del mundo globalizado, la complejidad de abordar temas como soberanía, como nación, la cooperación entre los países y su rol fundamental de no inmiscuirse como en otros años en temas políticos, el respeto a los derechos humanos? ¿En qué medida comprenden claramente lo que son sus funciones y lo que son los de la policía, que son de seguridad ciudadana? En tanto, esta situación ha ido modificándose muy lentamente, cuando desde la academia algunos sectores, específicamente creo que en eso la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y algunos organismos, centros de documentación como el CEDO y otros que surgieron posteriormente, han sido un espacio donde se ha podido configurar una
pequeña comunidad académica que incursionó desde la investigación en el área de defensa y seguridad. Una reforma al sector, defensa, tiene que poner en prioridad la conducción civil de la defensa. No tiene por qué ser un patrimonio de militares. En segundo lugar, tiene que ver con la definición de las tareas históricas de la defensa y de las nuevas tareas que puedan asumir en un contexto con un escenario donde los conflictos entre países se pueden dirimir en otros espacios. Por ejemplo, la diplomacia juega un papel muy fundamental en la defensa. La diplomacia frente a otros países, la diplomacia en los organismos internacionales como la ONU, la OEA y otros. Distintos sectores económicos, sociales, los convenios internacionales y muchos otros factores juegan papeles importantes en la defensa. Entonces, tenemos nosotros que plantearnos ya una superación de la idea arcaica de que la defensa se refiere exclusivamente a la función militar. Más bien, la actividad militar es parte de. Y en algunas ocasiones, cuando las amenazas son graves, la función militar está justificada. Pero en otras condiciones en las cuales no hay amenazas, pues no se necesitan los ejércitos. Una reforma en Fuerzas Armadas es una reforma que tiene que ver con definición constitucional de sus roles. No puede ser una institución que está por encima como árbitro, por encima de los poderes públicos. No puede ser para dirimir conflictos, no puede tener esas condiciones excepcionales, porque entonces ahí es cuando vulneramos la democracia y el Estado de Derecho. Es cuestión de tener la voluntad política de fortalecer la democracia, de fortalecer la civilidad y de tener bastante claridad respecto hacia dónde queremos conducir a nuestra Honduras y también a la región centroamericana. Los militares no son una institución para deliberar ni para decir lo que está bien o lo que está mal, sino para obedecer las órdenes que emanan de un gobierno civil legítimamente constituido por el voto ciudadano de quien lo eligió. Solamente una fuerza armada debida y legalmente subordinada es una fuerza armada que puede contribuir a la democracia. Si la fuerza armada no está subordinada ante las autoridades civiles, se convierte en un factor disolvente de las tradiciones y valores democráticos de una sociedad.